Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión acostumbrada a la Logia Blavatsky. Estamos estudiando el libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 9, Kamaloka y de Bacham. En el subtítulo, lo que significa en realidad el aniquilamiento, correspondiente a la página 98 del PDF. Gracias. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Doy una fraternal bienvenida, como siempre, a todos los queridos hermanos. Pues vamos a continuar con este estudio, con este análisis de los textos del libro, La clave de la teosofía. Entonces, la pregunta es, pero esto de ninguna manera me explica por qué llamáis inmortal, infinita y real a la vida que sucede a la muerte y mero fantasma o ilusión a la vida terrestre, puesto que hasta esa vida post-mortem es limitada, aunque sean sus límites mucho más amplios de los que de la vida terrestre. Y la respuesta es, sin duda, el ego espiritual del hombre se mueve en la eternidad como un péndulo entre las horas de nacimiento y de la muerte. Pero si bien esas horas marcan los periodos de la vida terrestre y de la vida espiritual, son limitadas en su duración y el número mismo de aquellos periodos en la eternidad, entre el sueño y el despertar, la ilusión y la realidad, tiene su principio y su fin. Por otra parte, el peregrino espiritual es eterno. Bien, eh, entonces aquí está la pregunta, tiene relación con que se dijo en sesiones anteriores que la, el de Bachán también es un estado de conciencia, en cierto modo, ilusorio también, pero esa es la percepción, solo la percepción que tiene el ser humano desencarnado que está en ese estado de conciencia, porque el ego espiritual, la mente superior, esa continúa viviendo, esa es eterna. Por eso dice que es el, el peregrino espiritual es eterno, se refiere precisamente a esa mente superior, lo que realmente somos los hombres. Somos el pensador, exactamente. Entonces, es a eso a lo que se refiere, ¿sí? Entonces, ese peregrino espiritual es eterno, que perciba durante algún tiempo en ese estado de conciencia, es decir, en Devachan o la gloria o el cielo, ese estado de beatitud, de paz infinita, eso es una cosa. Y parte de eso, pues es ilusorio, pero definitivamente la esencia que encarna en cada ocasión, que se llama ego espiritual o mana superior o mente superior, esa no muere, ese es eterno. ¿Ok? Bien. Así que las horas de su vida post-mortem, en nuestro concepto, son la única realidad. Cuando desencarnado se encuentra frente a frente con la verdad y no con las apariencias falaces de sus existencias transitorias terrestres, es decir, durante el periodo de peregrinación que llamamos el ciclo de renacimientos o reencarnación. Tales intervalos, a pesar de su limitación, no impiden al ego continuar perfeccionándose siempre, aunque gradual y lentamente, sin desviarse del camino que conduce a su última transformación, en que el ego, habiendo alcanzado su objetivo, se convierte en un ser divino. Es decir, cuando ya se vuelve en un nirmanakaya, es decir, vamos a decir como el señor Buda, ¿sí? Que eh, ya trascendió la cuestión del karma. El señor Buda ya no tiene karma. Esos seres divinos, podemos llamarles así como se expresa aquí, ya no tienen karma, ya aniquilaron el karma por completo y entonces ya se alcanzó el objetivo de su evolución como seres humanos.
Entonces este es el camino que estamos nosotros, quizá de manera inconsciente o mayormente de manera inconsciente, estamos trabajando para alcanzar ese nivel, porque estamos trabajando con el karma. El karma nos trae a raya y nosotros a veces nos negamos o a veces lo comprendemos y no podemos trascender algunas cuestiones de nuestro karma porque nos duele. Y lo que pasa es de que como olvidamos por qué tenemos esta circunstancia dolorosa hoy en día, pues es que porque nos hemos olvidado de lo mal portados que hemos sido en otra encarnación. Entonces, el propósito de la evolución que se da a través de la reencarnación y que se ajusta el destino del hombre a través de la ley de karma, es ese es el destino del hombre, hasta liberarse del karma, de todos los defectos y ya no se cometen más errores. Además, se libera del dolor que produce todo aquello que tiene que ver con el deseo precisamente. Entonces, una vez liberados, se convierten los seres humanos en seres divinos. Estos intervalos y etapas ayudan a conseguir el resultado final en vez de retardarlo, y sin ellos jamás podría el ego divino alcanzar su meta. Entonces, eh, la, la naturaleza, valiéndose de la ley de karma, da estas posibilidades, da estos descansos. Hay intervalos entre una encarnación y otra. Hay un descanso para que el ser espiritual tenga la oportunidad de vivir aquello que como una cosecha aparece en ese estado de conciencia tan eh, lleno de paz y de amor. En ese estado de conciencia es lo que se percibe. Mucho amor, mucha luz espiritual, desde luego, y mucha paz, paz interna. Y bueno, esto sirve de esa manera, porque no podemos estar aquí permanentemente, entonces seríamos eternos. Ahí no tendría ningún sentido porque estaríamos sufriendo sin tener conciencia de que a través de los méritos que realizamos por las acciones de, de nuestra personalidad, vamos avanzando y que como resultado pues obtenemos un periodo de descanso, llamémosle así, y eso va enriqueciendo de información a ese ego superior para que cuando regrese tenga esas reminiscencias y pueda actuar en consecuencia de acerca de lo que es una riqueza, una fortaleza para el ego espiritual y habrá que continuar lidiando con todas todas las escandas, todos los atributos o las tendencias con las que uno regresa a este plano para que de esa manera vaya uno comprendiendo el, el, este, el, el sentido de la vida, de por qué las reencarnaciones y todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿consideráis esos papeles? Ah, no, perdón. ¿Dónde nos quedamos, Caro? Bueno, estos intervalos y etapas ayudan a conseguir Pero el así, resultado desde final. acá, Enrique, pero así. Ok. Pero así como la abeja recoge la miel de cada flor, dejando los demás para alimento de los gusanos de la tierra, de igual modo obra nuestra individualidad espiritual. Ya la llamemos sutratma o ego, recogiendo de cada personalidad terrestre en que karma lo forma de todas ellas un todo y surge de su crisálida como Dian Chohan glorificado. Bien, bueno, yo creo que esto es parte de lo que ya expliqué finalmente, ¿sí? Entonces, a través de la reencarnación y a través de la ley de karma, vamos evolucionando, reencarnación tras reencarnación, y en cada reencarnación
tenemos la posibilidad de crecer, como generalmente sucede. Nadie es absolutamente malo, ni nadie es absolutamente bueno. Tenemos ahí una miscelánea, un poquito de todo, y eso es lo que nos va enriqueciendo como egos en evolución. Bien, tanto peor para aquellas personalidades terrestres de las que nada haya podido recoger semejantes personalidades. No pueden, de seguro, sobrevivir conscientemente a su existencia terrestre. ¿Eh? Se dan cuenta aquí que dice que no pueden sobrevivir conscientemente a su existencia terrestre. ¿Sí? En este caso, eh, estas personalidades terrestres, eh, si nada le dan como una experiencia al ego superior, entonces eh, se pierde esa vida, no hay o una parte de esa vida y entonces nada puede sobrevivir, dice, a su existencia terrestre. Por lo tanto, el ego sigue su camino, hace lo que debe hacer en el plano que se ubica después de desencarnar y entonces lo único que sobrevive finalmente, pues son las cosas buenas. Pero si en una encarnación alguien eh, no tuvo la oportunidad o no quiso hacer mayormente las cosas bien, pues entonces eh, se pierde esa, esa conciencia para que son, y de esa manera no sobrevive. Pero, sin embargo, lo que sí sobrevive, pues es el ego superior, la mente superior. ¿Sí? El alma humana, dicho de otra manera. Esta última parte, Ujú. mm, no le entendí bien, Ajá, porque entendí lo de la abeja cuando ajá, recoge la miel de cada flor. Sin sí, embargo, cuando habla que dice tanto peor para aquellas personalidades terrestres, o sea, quiero entender que son personas que incluso no conocen a lo mejor la teosofía, ¿no? Bueno, es que ese es otro dilema, ¿verdad? Y otro punto, porque yo siempre he dicho que católicos o no católicos, cristianos o no cristianos, teósofos o no teósofos, pues hay gente, o sea, hay gente que aun no siendo teósofa, pues como que se comporta como tal, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Dice, tanto peor para aquellas personalidades terrestres de las que nada haya podido recoger. ¿Será bien. posible eso? O sea, A ver, aquí se refiere, sin hacer mención, se refiere a la abeja. La abeja recoge la miel de cada flor, es decir, de cada encarnación, ¿sí? Lo mejor, el néctar de cada vida, la recoge. La abeja aquí es es la representación del alma humana, es decir, de la mente superior, que en cada encarnación recoge lo mejor de cada una de sus encarnaciones, de cada vida, ¿sí? Entonces dice, tanto peor para aquellas personalidades terrestres de las que nada haya podido recoger, ¿sí? Es decir, el yo superior no pudo recoger nada bueno, vamos a decir, como el ejemplo de la abeja, no hubo un néctar sabroso que recoger y por lo tanto, pues eh, esas personalidades no pueden, de seguro, dice, sobrevivir conscientemente a su existencia terrestre. Es decir, se, es una vida perdida, ¿sí? Porque no tienen conciencia, ¿sí? No alcanzan ese nivel de concientización respecto de lo que están haciendo, ¿sí? Y de esa manera entonces se puede decir que esa personalidad en una vida determinada, pues no tuvo mayor provecho. Entonces el ego, pues no se enriqueció por esta vez, ¿sí? ok, ahora sí ya entendí, gracias. Ajá, Mm, lo hemos comentado en clases pasadas, pero también hay una carta del maestro KH, ujú, donde hace, ahorita me acordé cuando hablaste de la abeja, lo que sí, estamos discutiendo, también él hace una analogía con una flor, pero ujú, específicamente con los estados post-mortem.
donde dice que cuando uno transcurre por Kamaloka y luego el periodo de gestación y finalmente el Devachan, al Devachan nada más entra lo más espiritual, lo más sublime, lo mejor de lo mejor. Y el maestro KH dice es como una flor cuyo aroma, lo mejor de la flor, lo mejor que la flor nos entrega, que es su néctar, su aroma, ese se va de Bachán, y lo que se marchita, pues se queda en Kamaloka y finalmente se extingue, ¿no? Entonces aquí es algo parecido con la abejita, ¿no? O sea, la abejita, pues, toma la miel de cada flor, lo mejor en cada reencarnación, y de encarnación en encarnación va uno evolucionando, vamos evolucionando. Si tenemos una encarnación, como decimos coloquialmente, pues donde no nos preocupamos por retarnos, ¿no? Individualmente, conscientemente hacia lo espiritual, cuando digamos tenemos una existencia ni fu ni fa, que nada más así como que nos la vamos llevando y como que hacemos que no, como que, como dicen ahí, hacemos como que la Virgen no nos habla, ¿no? O nos habla, Que pero nos bueno, habla. que nos habla, pero no hacemos nada, pues ahí es donde interpreto como que cuando desencarnemos, pues no vamos a ser conscientes porque ¿cuál va a ser ese aroma de nuestra flor marchita, ¿verdad? ¿Qué tanto aroma vamos a poder entregar a Devachan? Y qué tanto de esa flor marchita vamos a poder entregar. Entonces es una cuestión de reflexión muy, muy personal, muy individual, ¿no? Entonces nos invita a despertar, a tratar de despertar y de espiritualizarnos. Sí, efectivamente, así es, lo explicas muy bien, de acuerdo a lo que expresa el maestro, y efectivamente, así es. Lo mejor de lo mejor es lo que se guarda en la conciencia del, del ser superior, del ego espiritual. Y con esa fortaleza, con esa riqueza, digamos, con ese tarro lleno de miel, es con el que llegamos nuevamente a la tierra, para que Karma se encargue de, bueno, es decir, lo que nosotros fabricamos, también caen ahí en ese tarro de miel sabrosa, ciertas gotas de hiel amarga, que es lo que nos mantiene en el sufrimiento. Pero nosotros mismos hemos producido esa hiel. Pregunta: según se desprende de lo que decís, para la personalidad terrestre es condicional la inmortalidad. ¿No es la inmortalidad por sí misma incondicional? De ningún modo, dice la respuesta. Mas no puede la inmortalidad alcanzar a lo no existente. Para todo lo que existe como Sat, Sat quiere decir ser, o emana de Sat o del ser, la inmortalidad y la eternidad son absolutas, ¿sí? Pero no, aclaro, pero no de la personalidad, ¿sí? Lo que somos ahora, pues eso no se puede comparar, no puede tener inmortalidad, como si el ser, ¿sí? Lo que existe como ser, es decir, como algo divino, como la seidad, eso permanece. Y todo aquello que emana de Sat. Entonces, la inmortalidad y la eternidad son absolutas, ¿eh? Son principios, eh, digamos, o eternos, o que nacieron al mismo tiempo en la manifestación de la, de la creación, llamémosle así. Entonces, eh, eh, solamente la, el ser y todo lo mejor que emana de ese ser es lo que se persevera, lo que es inmortal. Bien. La materia es el polo opuesto del espíritu y sin embargo ambos no forman más que uno. Sí, por supuesto que la materia solamente es un polo opuesto del espíritu, pero también es espíritu.
La materia es espiritual también, nada más que en un grado mucho más bajo. Entonces, por eso aquí se hace esta diferenciación, es decir, aquí aplica la ley de unidad, ¿sí? Todos somos uno, todo es uno. Entonces, es solamente diferencia de grados lo que distingue al espíritu de la materia. Sin embargo, forman parte del espíritu uno universal. Ese es el punto importante que hay que ver. No podemos separar el espíritu de la materia. Unos y otros se necesitan. La materia para evolucionar necesita de que el espíritu le proporcione su fuerza para despertarla y elevarla. Pero el ser humano, ¿sí?, como espíritu, también requiere de la materia para experimentar en este plano de materia o plano físico, Bueno, el plano terrestre. Entonces, ambos son una y la misma cosa y se necesitan el uno al otro para poder continuar evolucionando. Bien. La esencia de todo esto, es decir, el espíritu, la fuerza y la materia, o sea, los tres en uno, no tiene fin, como tampoco tiene principio, pero la forma adquirida por esta triple unidad, vean, pero la forma adquirida por esta triple unidad durante sus encarnaciones, su exterioridad no es seguramente más que la ilusión de nuestras concepciones personales. Es decir, que todo lo que vemos aquí es ilusorio desde el punto de vista del espíritu, de lo más elevado. Pero para nosotros, esta es la realidad, porque podemos a través de los sentidos sentir, ver, oler, gustar y todo lo que perciben nuestros sentidos. Todo eso, y para nosotros eso es real, pero desde el punto de vista espiritual, como esta forma, por eso hice hincapié en la forma, pero la forma adquirida, es decir, lo que somos en esta vida, la forma humana, esa no permanece, no es eterna. Recordemos que cada vez que desencarnamos desaparece, aunque la forma en sí continúe ahí en otros seres humanos, pero para nosotros ya no existe. Por lo tanto, es una ilusión. Llamamos solamente realidad, por lo tanto, al nirvana, es decir, donde ya no existe karma, y a la vida universal, relegando la vida terrestre, incluso su terrena personalidad y hasta su existencia de bachánica, al fantasmagórico reino de la ilusión. ¿Sí? Entonces, nosotros pues lo podemos ver, ¿verdad? Vemos grandes personajes que ayer estaban entre nosotros en este plano y que de pronto desaparecen de nuestra vida porque fallecieron y ya. Y así los va uno olvidando según sea el grado de, de importancia que hayan tenido para nosotros en la vida, ¿sí? Hasta nuestros propios familiares, ¿verdad? Vemos cómo hoy estamos en un núcleo familiar compuesto de determinadas número de personas y para el año siguiente ya alguno o algunos de ese círculo ya no están. Pero eso no quiere decir que hayan dejado de existir, porque el yo superior, el ego espiritual, ese continúa vivo, continúa existiendo. Lo que desapareció es la forma únicamente, desde luego. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿por qué entonces llamar en este caso realidad al sueño e ilusión al estado de vigilia? La respuesta es simplemente una comparación con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y, desde el punto de vista de los conceptos terrestres, es muy correcta. Es decir, lo que ya explicaba, que en el estado de vigilia
nosotros creemos que estamos vivos y que convivimos con otros seres vivos, es decir, con las formas que vemos que se mueven y demás. Durante el sueño, pues tenemos esa vida durante el sueño, pero creemos que eso es una ilusión. Pero cuando se transporta uno o cuando está uno en el estado de conciencia, aún durante el sueño, en el estado de conciencia más elevado al que puede uno acceder en el reino de la mente, pues estamos más vivos que nunca, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Continuamos con la siguiente pregunta. No puedo comprender aún, pues si está basada la vida futura en la justicia y la retribución merecida por todos nuestros sufrimientos terrestres, ¿cómo es que al tratarse de los materialistas, entre los cuales se cuentan muchos hombres realmente honrados y caritativos, no ha de quedar nada de su personalidad, excepto el residuo o desecho de la flor marchita? La respuesta es: jamás se ha dicho cosa semejante. Ningún materialista, por incrédulo que sea, puede morir para siempre en la plenitud de su individualidad espiritual. Lo que se ha dicho es que en el caso de un materialista, la conciencia puede desaparecer completa o parcialmente, de manera que no sobrevivan restos conscientes de su personalidad. ¿Sí? Ya esto lo hemos explicado en las sesiones anteriores. ¿Sí? Que aquello que no tiene, no deja ningún aroma, pues entonces el alma pues no puede percibir eso que no produjo aroma, como el asunto la recolección del néctar de la abeja, ¿sí? Entonces el alma no puede recoger nada que valga la pena de estar en el plano de bachánico, y entonces nada conscientemente puede sobrevivir como un resto de esa personalidad. A eso se refiere. ¿Sí? Hola Enrique, ¿cómo están? Un abrazo a todos. Sí, efectivamente, en una conferencia precisamente que di hace unos meses de los estados postmortem, se menciona precisamente lo que la maestra Blavatsky nos dice, ¿no? Que aquel que no crea aquí en ningún anhelo, ni tanto, por ejemplo, que no se conecte con la belleza de la naturaleza, del arte, de la música, que no cree todo ese tipo de sensaciones tan elevadas, pues definitivamente cuando penetre ya esos estados de conciencia, pues va a estar en blanco, ¿no? Porque pues no creo nada a su alrededor que le produzca algo supremo, algo mucho más elevado, ¿no? No nada más las cuestiones físicas, ¿no? Sino que es importante también que se eduque interiormente, que eduque su alma con cosas verdaderamente elevadas, altruistas, que se lleve, como dice la maestra Blavatsky, esas flores en su interior para que cuando llegue y las vea de forma panorámica, bueno, pues se manifiesten en ese estado de conciencia, pero si se va vacío, en blanco, pues simplemente va a pasar como cuando en un ferrocarril uno se duerme en una estación, pasan dos estaciones y quedas totalmente dormido, o sea, no te percatas de esas dos estaciones hasta que llegas a la última estación y bueno, pues ya adquieres un poco más de esa conciencia, pero pierdes ese conocimiento y es un tiempo precioso que uno puede pues disfrutar inclusive en esos estados elevados como de bachánicos, ¿no? Entonces sí es importante siempre tratar de cultivar un poco el alma, ¿no? La música, el arte, todos los libros, la sabiduría, todo eso siempre nos va a enriquecer, nos llena el alma, ¿no? Son verdaderas formas de enriquecer nuestro interno. Y bueno, pues no olvidarlo, ¿no? Sobre todo, lamentablemente, pues muchos materialistas se dedican al trabajo, al trabajo y no se dan ese tiempo para esa meditación. Y bueno, también es importante no olvidar este aspecto de interno que es el alma. Muchas gracias. Pero esto es el aniquilamiento. Y la respuesta es: de ningún modo,
Puede uno, durante un largo viaje en ferrocarril, quedarse profundamente dormido y dejar pasar varias estaciones sin el más ligero recuerdo o conciencia de ello. Despertar luego en otra estación y continuar el viaje, pasando por innumerables puntos de paradas hasta llegar por fin a su término. Es lo que más o menos ya había bosquejado Rosy. Es decir, si vamos en un tren y un largo viaje, tendrá que pasar por varias ciudades, pero si nos dormimos, pasamos por una de esas paradas y no nos damos cuenta, entonces no hay problema. Continúa el tren, es decir, el alma continúa su viaje, ¿sí? Y no importa que la personalidad no se haya dado cuenta, el alma sí está consciente y continúa su viaje. Es más o menos la comparación. Os he hablado de 3 clases de sueño: el sueño sin sueños, el caótico y el sueño tan real que al hombre dormido le parece sus ensueños realidades completas. Si creéis en el último, ¿por qué no podéis creer en el primero? Según la creencia que haya tenido el hombre respecto a la vida futura y lo que de la misma haya esperado, será lo que le aguarda. Es lo que decía Rosy también, ¿sí? Es decir, si nosotros creemos que vamos a ir al infierno, pues un buen rato, un buen número de años, pues vamos a estar en ese infierno que nosotros imaginamos. Sí, con sus llamas y con sus diablos atizándole ahí, avivando el fuego. Sí, eso sería terrible para aquellos que creen en ese tipo de infierno, ¿no? O con esas ideas tan terribles, ¿no? Entonces, pero si creemos que vamos a tener un descanso o que ya, porque puede darse el caso de los que piensan que se viene una sola vez y de que pues Dios todo lo perdona y que por muy bueno o muy malo que haya uno sido, no importa lo que haya uno sido, de todas maneras Dios lo va a perdonar a uno y lo va a sentar a uno a su diestra. Ahí va uno a estar feliz y contento porque Dios no quiere el mal para nadie. Pero aquel que sí cree en eso, pues seguramente que sí va a tener ese infierno. ¿Sí? Bien. Aquel que no haya esperado vida futura alguna hallará un vacío absoluto, semejante al aniquilamiento en el intervalo que media entre los dos renacimientos. Este es precisamente el cumplimiento del programa de que hablamos, programa trazado por los mismos materialistas, más, como decís muy bien, existen varias clases de materialistas. Ya también Rosy lo comentó. Hay materialistas, y aquí mismo se había dicho anteriormente, hay materialistas generosos, buenas personas y demás, pero si no creen en la inmortalidad, si no creen en que es un alma que está evolucionando, entonces, pues la percepción que va a tener cuando desencarne es que va a quedar o dormido ahí o llegará al plano de cama loca y pues ahí, pues eh, entre sus bondades y sus generosidades y todo, como es materialista y le gustó acumular dinero y bienes y demás, pues será un tanto cuanto feliz, pero llega el momento en que se da cuenta que todo eso no es más que ilusión y que no existe realmente y entonces hasta que se agota esa, esa materia eh, de, de su pensamiento, de sus ideas que tenía respecto de, de su futuro, una vez que desencarnó, pues entonces deja de existir por ende, y entonces pues también es parte de la ilusión que nosotros podemos vivir, pero en la parte buena, pues también, por lo menos, no estaremos en un infierno tan terrible como el que nos imaginamos. Entonces, esto es muy importante de que dejemos de creer en ese tipo de infierno que se nos ha enseñado en las iglesias o en las religiones y que no ayudan para una mejor comprensión de lo que es realmente la vida.
y la vida post-mortem, en este caso. Entonces, mucho cuidado con eso, que esto les sirva de guía o que nos sirva de guía para que nosotros, una vez comprendido debidamente esto, pues no tengamos esas ideas raras. Lo que un hombre haga aquí seguramente tendrá una consecuencia cuando vuelva a regresar, no en los otros planos. En los otros planos no se paga, digamos. Si hablamos de pagar karma, es en este plano. Aquí se genera y aquí se va agotando ese karma, ¿sí? Y desde luego que con esa percepción que podamos tener nosotros, con esa idea, repito, nos vamos al desencarnar y entonces, pues, si son ideas de baja vibración, pues entonces en el Kamaloka, ahí es donde se van a quemar, ahí es donde se van a desaparecer todas esas ideas raras, esa energía, y entonces es cuando el alma se libera y entonces ya puede disfrutar de su devachan, es decir, de su estado de conciencia, de plenitud, de paz, de alegría respecto a la vida y otros adjetivos, desde luego, ¿sí? Un hombre egoísta y perverso que jamás haya vertido una lágrima por nadie, sino por sí mismo, uniendo a su incredulidad una indiferencia completa por el mundo entero, debe a las puertas de la muerte perder para siempre su personalidad, careciendo esa personalidad de lazos de simpatía que la unieran al mundo que le rodeaba y sin nada, por tanto, que dar al Sutratma, resulta que toda relación entre ambas queda rota con el último suspiro. Es decir, ya no va a tener devachan para el materialista. Va a quedar inconsciente, dormido ahí, no va a poder disfrutar de ese estado de conciencia. No existiendo devachan alguno para materialista de esta especie, se reencarnará el Sutratma, es decir, el yo superior, casi inmediatamente. Pero los materialistas, que a excepción de su incredulidad en nada hayan faltado, solo dejarán pasar una estación durante su sueño y vendrá el tiempo en que el ex materialista se reconocerá a sí mismo en la eternidad y en que se arrepentirá quizás de haber perdido un solo día, una sola estación de la vida eterna. Es decir, como ya había manifestado anteriormente o mencionado anteriormente, que prácticamente podríamos decir que esa vida en la que fue un materialista consumado, pues es como una vida perdida porque no enriqueció para nada a su yo superior. Y entonces, por eso, si en la siguiente vida, la siguiente encarnación, después de haber perdido una previa, entonces ya se da cuenta, ya es más consciente y entonces lucha por hacer algo diferente y por producir miel, digamos, a manera de las abejas obreras que producen miel, produce una miel que habrá de enriquecer a la reina de la abeja reina, que es la que recoge el néctar para enriquecer su vida, para que tenga esa fortaleza. Y entonces, eso es el ejemplo de la abejita que habíamos visto anteriormente, pero si la personalidad no le puede dar ni una gota de ese néctar, pues entonces es una vida perdida. ¿Sí? Entonces, tratemos de ofrecer, de crear alguna gota de miel para que podamos nosotros enriquecer nuestro ser interior con ese néctar melífero que tanta falta hace. Y claro, a veces duele poder crear una sola gota. Cerramos por hoy la sesión de estudio de la clave de la teosofía para retomarla la próxima semana. Gracias a todos por su participación, por su presencia.